Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En este vamos a hablar sobre los indígenas en la independencia. Este video fue hecho por John Blanco, Samuel Martínez, Jerónimo Mórtigo, Alejandro Muñoz y Juan José Suárez del grado octavo C. Antes de hablar sobre lo que hicieron los indígenas en la independencia, vamos a contextualizarlos un poco hablando sobre qué es la independencia. Bueno, el proceso de independencia que se conoce se da a causa del suceso que varios conocen sobre el florero de Llorente el 20 de julio de 1810. El movimiento del cual fue organizado mayormente por criollos por su inconformidad frente al régimen español. Pero en realidad este proceso incluye muchos más factores que no son contados oficialmente. Además de los criollos, indígenas y afroamericanos tuvieron un papel muy importante en la independencia, ya que habían dos perspectivas entre los indígenas. La mayoría de estos pertenecían al ejército realista, o sea que varios indígenas estaban al lado del régimen español y querían que continuara la monarquía española. Y la segunda perspectiva es de los indígenas patriotas, básicamente los indígenas que querían la independencia, que fueran libres del régimen español, y además que estos fueron los que lograron la independencia de 1810 y que fuera bajo fidelidad al rey de España. O sea, la independencia que se conoce el 20 de julio de 1810 fue solo para independizarse del virrey, ya que Colombia seguía dependiendo del rey de España. Antes de hablar de los indígenas de la independencia, quisiera contextualizar un poco lo del régimen español, de por qué una independencia del régimen español. Así que vamos a volver unos siglos atrás, un par de siglos atrás aproximadamente, para hablar un poco de lo que ocurrió antes de lo que se conoce como la independencia. Bueno, este proceso, como ya saben que se llama independencia, empezó en el año 1492. Bueno, tan empezó en ese año. El punto es que en ese mismo año, el 3 de agosto, el navegante y cartógrafo que conocemos, que se llama Cristóbal Colón, partió desde España para dirigirse hacia la India a explorar ese territorio. Sin embargo, 2 meses después, exactamente el 12 de octubre del mismo año, a las 2 de la mañana, llegó a América a la isla llamada Guanajaní. Sin embargo, Colón pensaba que había llegado a la India. Después de que Colón reconociera que no estaba en la India, sino que había descubierto un nuevo continente, Colombia pasó a la colonización en el año 1500. En ese entonces los españoles ya tenían como esclavos a varios indígenas y a causa de esto y de las epidemias que estos mismos habían traído al continente, murieron 90% de los indígenas. Y luego, entre los años 1500 y 1550, los españoles, al descubrir más profundidad del continente, al descubrir a Colombia y al adentrarse más en Colombia, descubrieron varias ciudades de este mismo país, entre las que se destacan Bogotá, descubierta el 6 de agosto de 1538 por Gonzalo Jiménez de Quesada. También tenemos a Medellín el 24 de agosto de 1541 por Jerónimo Luis Telejo, y entre otras ciudades que fueron descubiertas. En el año 1596, el rey de España declaró que los indígenas como parte de la cultura de América, tenían que ser protegidos. Por eso en ese mismo año los primeros resguardos de indígenas se dieron a conocer y la mayoría de los indígenas vieron en los resguardos protegidos y cómodos. A causa de que habían hartos indígenas en los resguardos, ellos le declararon la fidelidad al rey de España y a la monarquía española y se convirtieron automáticamente parte del ejército realista. Y sobre la colonia tenemos como dato final importante de este mismo periodo, entre los años 1550 y 1810, a causa de la disminución de indígenas esclavos, como dije anteriormente, cerca del 90% de los indígenas habían muerto. Entonces, ¿qué hizo España? Decidió traer africanos al continente para esclavizarlos y que trabajaran y consiguieran oro, minerales, todo lo necesario. Ya acercándonos un poco más a lo que eran los indígenas de la independencia, en el comienzo del siglo XIX España estaba en una crisis y tenía gran probabilidad de perder su territorio americano. A causa de esto, después en 1808 se fundó con la ayuda de los indígenas el Ejército Realista de América, que buscaba defender la monarquía española de las revoluciones en las colonias. En el suceso del 20 de julio de 1810, los indígenas formaron gran parte del ejército patriota, sirviendo como cargueros, proveedores y soldados en ambos bandos.
En ambos bandos me refiero principalmente al ejército realista y al ejército patriota. Bueno, a pesar de que los indígenas sean del ejército realista o del patriota, estos no eran considerados aptos para ser líderes. Por lo contrario, estos eran soldados y trabajadores a los que se les prometía la recuperación de sus tierras y libertad completa, además de reconocimiento que no fue dado apropiadamente, lo que posteriormente causó un desacuerdo y la creación de guerrillas indígenas con un ideal de igualdad, como el movimiento armado Kentin Lame que peleó en defensa de los pueblos de su gente. Después de que se lograra la independencia, se promulgaron unos decretos que suprimían las diferencias entre criollos e indios. Por otro lado, algunos indígenas del ejército realista, aún después de perder el 20 de julio, estos mismos seguían siendo fieles al rey de España y formaron bastones en diferentes lugares como tenemos en Cartagena y en Pasto, así demostrando su fe en la monarquía española. 5 años después, en 1815, ocurrió la reconquista de la Nueva Granada y fue liderada por el comandante Pablo Morillo. Este tuvo como principal característica castigar a los caudillos del movimiento criollo. Durante este tiempo los indígenas patriotas sufrieron mucho, pues estos resistían a las tropas de Pablo Morillo, porque ya saben que los indígenas del ejército patriota querían la independencia y estaban luchando por esta misma, así que trataron de hacer en ese entonces lo imposible para librarse de Pablo Morillo y su ejército, básicamente. Y algunos preferían destruir sus pueblos antes que entregarse o entregar indígenas a los españoles. Desde otra perspectiva, los indígenas realistas apoyaron al ejército patriota por medio de las guerrillas que también nombré anteriormente, ayudando así de gran manera al ejército español en la búsqueda de recuperar el territorio americano. Gracias a la lealtad y al esfuerzo y resultados logrados a los indígenas en 1810, España nombró capitán de los reales ejércitos al cacique Mamatoco, demostrando así el agradecimiento a los pueblos indígenas de parte de los españoles. O sea, los indígenas que eran parte del ejército realista, los españoles se comprometieron a felicitarlos y a darles sus respectivas recompensas. Bueno, ahora mi compañero Jerónimo Mórtigo va a hablarles un poco sobre los indígenas en la Reconquista y luego lo que pasó un poco de ellos, y también va a hacer un análisis de todo lo que hablamos. Después de la Reconquista, 21 pueblos indígenas realistas cerca de Pasto se unieron para construir un bastión que duró desde 1809 hasta 1823, protegiendo al rey de España, mientras que los patriotas estaban uniéndose a la campaña libertadora de Simón Bolívar en 1819, ya que iban reclutando a todos, indígenas, afroamericanos o criollos, para formar el ejército patriota y vencer a España. De la campaña libertadora se escucha mucho, pero poco de los indígenas. En la versión oficial, la única participación de los indígenas fue de los lanceros, comandado por Juan José Rondón en la batalla de Pantano de Vargas, pero no se comenta nada más del gran apoyo de los indígenas en la campaña libertadora. Finalmente, de esta independencia se logró de forma más efectiva que se tenga en cuenta a los indígenas como ciudadanos y una mayor igualdad, aunque lamentablemente no se logró en su totalidad hasta la Constitución del año 1991. En la independencia que se enseña y cuenta, solo se conoce un lado de la versión de los indígenas. Oficialmente los indígenas solo apoyaron al ejército patriota, y en realidad la mayoría de los indígenas en su mayor participación fue en el ejército realista, peleando junto con los españoles y defendiendo la monarquía del Reino de España. Realmente no se le da un verdadero crédito a los indígenas de los logros de la independencia, aunque algunos indígenas no se pronunciaban ni se hacían parte de la independencia, no valió su opinión o ayuda, además de que no apoyaron a los indígenas por todos los cambios de la independencia que los afectaron y que los forzaron a apoyar a España. Igualmente, las condiciones en las que estos pueblos se encontraban durante el periodo de la independencia era deteriorable, ya que la mayoría de los pueblos indígenas fueron convertidos en zonas de guerra por las constantes peleas entre patriotas y realistas, lo que no se cuenta cuando se habla de la independencia. Y bueno, gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerden darle un gran like y suscríbanse a mi canal. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.